Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. Ha estallado a lo largo de la última semana un gran debate nacional de tipo educativo en torno al llamado PIN parental, que es un procedimiento que faculta a los padres a solicitar por escrito, mediante una carta a los colegios, su autorización para que sus hijos asistan o no asistan a charlas relativas a la identidad de género, el feminismo, etc. Yo la verdad es que hasta hace apenas una semana no había oído hablar del PIN parental en mi vida. Es uno de estos neologismos que aparecen de vez en cuando en la lengua española y que nos traen los políticos. Bien, el sistema ya está funcionando en la región de Murcia desde hace tiempo, no mucho, pero hace algo de tiempo, desde el pasado mes de septiembre, y había ocasionado polémica, pero polémica a nivel regional, es decir, de esto solo se había hablado en Murcia. Otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, generalmente cuando tienen apoyo de Vox, pues también es un asunto que se está debatiendo para implantarlo ahí, y es en este momento, en este punto, donde el tema ha pasado a la agenda nacional. En los últimos días se ha tratado con gran profusión de todo, en informativos, de imágenes, de vídeos, de opiniones, en debates televisivos, en las radios, por supuesto. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que combatirá esta iniciativa con todas sus fuerzas, quieren llevarlo incluso a los tribunales, y un alto cargo del gobierno, que es Victoria Rosell, que proviene de Podemos, llegó a decir ayer, o a insinuar ayer, que quizá habría que aplicar el artículo 155, es decir, intervenir la región de Murcia si siguen en sus 13. El gobierno, por su parte, lo que le ha dado es un mes al gobierno murciano para que retire lo del PIN parental, o de lo contrario, lo que se verán es con una denuncia en los tribunales. En fin, no solo para la región de Murcia, esto se entiende que sería extensivo a todos aquellos que se atrevan a implantar la medida. La ministra de Educación, que se llama Isabel Celaá, llegó incluso durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, llegó incluso a decir que los hijos no pertenecen a los padres. En fin, una polémica perfecta que parece interesar mucho al Ejecutivo a la vista de la cantidad de interés que ha despertado en las televisiones, todas o casi todas muy cercanas al gobierno, porque han puesto toda su artillería mediática, que es mucha, por cierto, al servicio de este asunto. Hasta hace solo una semana esto del PIN parental no había salido de la prensa regional murciana. Yo os he dicho antes que yo no había oído hablar nunca de la cosa esta del PIN parental. No sé quién se habrá inventado la palabra en sí, pero vamos, que empecé a leerlo antes de que estallase el escándalo a nivel nacional. No sé si hará 1 o 2 semanas, algún breve periodístico y poco más. Nada invitaba a pensar, desde luego, hace 15 días, que a principios de año, estamos a día 21, o sea que no hablo de tanto tiempo, que esto fuese a convertirse en el epicentro de un debate tan acalorado, que ha captado y sigue captando portadas de periódicos, informativos de televisión, etcétera, y así durante muchos días. Yo creo personalmente, y así lo hice ver el otro día en mi cuenta de Twitter, que esto es pura pirotecnia política, diseñada desde Moncloa, distribuida y administrada por los propios medios que son más afines al gobierno. Pero bueno, como el tema está aquí y mi obligación en la contracrónica es tratar los temas de actualidad, o lo que más da que hablar, pues lo suyo era dedicarle un programa, aunque sea para que los que siguen la contracrónica, que son muchos afortunadamente, pues bien, sepan al menos de qué va esta historia que está generando tanta polémica y tantas discusiones por ahí. Bien, para los que no lo sepan, que yo tampoco lo sabía en origen, tuve que informarme, obviamente, no sepan lo que es esto del PIN parental, pues es nada, es una simple carta que los padres envían a los directores de los colegios para que sus hijos no acudan a las charlas que de vez en cuando, puede ser una al mes o una a la semana o una cada curso, se imparten sobre temas como el feminismo, la identidad de género, etc. Estas charlas son habituales, no desconozco en los colegios de Murcia, desde luego los de la Comunidad de Madrid, sí son habituales, tanto en colegios públicos, por supuesto, como en colegios concertados, y consisten, por lo que yo sé, que me han informado, evidentemente yo ya no estoy en edad escolar y a mí no me dan charlas de estas, pero por lo que me han dicho, pues es de vez en cuando aparece alguien y les da una charla sobre violencia de género, por ejemplo, y cosas de este estilo, sobre respeto a la
comunidad homosexual, en fin, cosas que yo creo que si tenéis hijos seguramente pues habrán tenido que pasar por alguna de estas charlas, digo de la Comunidad de Madrid, pero estoy convencido que se imparten en prácticamente, si no todas, las comunidades autónomas, también en la de Murcia, y entonces pues los padres, esto se instrumentalizó a través de Vox, que es de quien ha partido toda esta idea, idearon esta cosa del PIN parental, que le pusieron un nombre, la verdad es que es horrendo el nombre, yo le hubiera puesto un nombre distinto, al menos más bonito, que no te diese una bofetada en la cara, eso de PIN es horroroso, pero bueno, el hecho que pudiesen los padres reaccionar. Tú quieres adoctrinarme al niño con estas cosas, bueno, pues yo me defiendo exigiéndote que no lo hagas, es decir, mandándote una carta para que mi hijo salga de clase cuando vayáis a dar esas charlas. El centro tiene la obligación, obviamente, con el PIN parental este implantado, de informar antes a los padres del contenido, evidentemente, de la charla y dar su preceptiva autorización. Le llegará, entiendo, unos meses antes o unas semanas antes, cuando esté programada la charla, llega a casa y el padre pues da su autorización a través del PIN, supongo, y el colegio pues se apunta, pues fulanito, menganito y zutanito no tienen que ir a esta charla, entonces pues que salgan y se vayan a la biblioteca o que salgan directamente al patio. No sé, a mí la verdad cuando empecé a informarme de esta historia me recordó mucho algo que existía cuando yo era niño, y era que tus padres escogían si cursabas la asignatura de religión. Estoy hablando, yo estudié en los años 80, bueno, 80 y 90, ya estaba en la universidad. Pues en aquel entonces podían elegir tus padres si cursabas la asignatura de religión, era una posibilidad, o la asignatura de ética, que era la otra opción. También había posibilidades si querías estudiar inglés o francés, bueno, y tus padres decidían al principio de curso, y bien, pues había alumnos que eran de religión y otros alumnos que eran de ética. A decir verdad, las asignaturas luego eran muy parecidas, muy, muy similares, parecidas tanto en el contenido como, por supuesto, entiendo que la de religión llevaría misas y esas cosas, la verdad es que no lo sé, pero bueno, el contenido era muy fácil y, por supuesto, las dos eran unas Marías, incluso diría que la de ética era un poco más María que la de religión. Pero bueno, años más tarde, estoy hablando de los años 80, lo que a mí me tocó, es decir, más o menos, sí, fui al colegio desde, no sé si entré en 1979, el 80, y salí de ahí en el 91, una cosa así. Bueno, pues en esa época se podía elegir. Muchos años más tarde, estoy hablando, esto ya no me pilló, no me pilló en el colegio, estoy hablando ya de este siglo, esto me pilló no en el colegio, pero sí en la redacción de un periódico. Se inventaron, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, aquello de la educación para la ciudadanía, que tanta polémica generó. De esto os acordaréis. No sé si se implantó en 2005, un año después de que Zapatero llegase al poder, y se mantuvo con mil polémicas. Recuerdo que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, en aquel entonces gobernaba Esperanza Aguirre, dijo de hacer una objeción a la asignatura esta, y entonces pues los del gobierno se enfadaban y decían que eso no era posible, que no se puede objetar, que la asignatura era muy buena y que iba a enseñar a los chicos la Constitución y todos estos valores cívicos tan importantes. Esto fue la época posterior a los atentados del 11 de marzo, que decían, bueno, que quizá todo esto provenía de la época de la alianza de civilizaciones, todas estas cosas de las que estaban en el debate público hace pues unos 15 años aproximadamente, y que nos daban tanto que hablar y tanto que escribir. Bueno, pues una de ellas era la educación para la ciudadanía. No duró mucho tiempo, tuvo bastante respuesta, y el resultado fue que ya con Mariano Rajoy, cuando se aprobó la LOMCE, esto fue pues en 2013, si mal no recuerdo, pues esto se quitó o se integraron algunos de los contenidos en otras asignaturas. La verdad es que no sé muy bien cómo reconvirtieron aquella asignatura de educación para la ciudadanía y cómo la refundieron con el plan de estudios normal. Bueno, esto de meter ideología en el colegio, en los planes de estudios, a ver, no es nuevo, me parece que es lo normal. Es de hecho la tónica dominante, y no de ahora, sino desde siempre, y no de España, sino yo creo que de cualquier país del mundo. Si vamos al pasado, lo que nos encontramos es que durante siglos la Iglesia siempre quiso tener el control de la educación, el control directo estoy hablando, no que sugiriese una serie de contenidos, no que fuesen a dar unas charlas, no, el control directo, es decir, que fuesen los propios sacerdotes y los frailes los que diesen clase y los que elaborasen incluso los propios programas de estudios, por razones que no hace falta que explique porque son muy fáciles de entender. Bueno, creo que fue San Ignacio de Loyola quien dijo aquello de... Esto lo condensó además en una frase muy célebre, ¿no? Que decía aquello de dame al niño hasta que cumplas 7 años y te mostraré al hombre. Bien,
obsesión de la Iglesia por tener la educación en sus manos pues era perfectamente lógica. Ojo, de la Iglesia católica, pero también de los protestantes hicieron lo mismo, también hacen lo mismo los musulmanes, etcétera. Cualquiera que tenga un conjunto de valores morales que quiera difundir, que considere buenos o inmejorables, los mejores, y los quiera pasar a la siguiente generación, pues en lo primero que se fija siempre es en la educación. Bueno, aparte de enseñárselo a mis hijos, que por supuesto voy a ver que los hijos de los demás también los tengan. Esto, como vemos, es lo normal, no es la excepción, es la regla. Bien, esa es la razón, si vamos asumiendo ya que eso es lo normal, esa es la razón por la que una de las prioridades de los liberales del siglo XIX, no solo en España, sino en todo el mundo occidental, era arrancar de manos de la Iglesia el sistema educativo. Tenían esa idea. Bueno, es que esto no puede ser porque, claro, la Iglesia ya los agarra muy jovencitos, cuando son apenas niños, que acaban de salir de su casa, y luego no hay manera de que los chicos pues piensen por sí mismos. Venían a decir los liberales de la época, los liberales decimonónicos venían a decir eso. Por lo tanto, tenemos que ir hacia una educación en la que la religión pues sea como mucho una asignatura que se estudie, pero que ni sean los sacerdotes los que enseñen, más allá de la propia asignatura de religión, y que por supuesto sea completamente laica. Esta es una demanda liberal desde hace, no lo sé, siglo y medio, más de siglo y medio. Fue de hecho un combate que en algunos países, como España, donde el catolicismo estaba muy implantado, pues tuvo sus luchas a lo largo del siglo XX, sus idas y sus venidas. La razón que esgrimían los liberales de la época, los decimonónicos estoy hablando, y también los de principios del siglo XX, es que la Iglesia utilizaba este privilegio para adoctrinar a los alumnos, desde su más tierna infancia hasta la adolescencia, y que luego ya era tarde para cualquier cosa. Ya recogían a los niños cuando ya estaban en la universidad o incluso después, y ya era imposible porque todas las ideas y la visión del mundo, etcétera, pues se le habían metido los curas. En España la Iglesia controló la educación bastante tiempo. La controló de manera directa hasta el año 1931. La Ley Moyano de 1857 otorgaba a la Iglesia la potestad de enseñar directamente y le daba capacidad de inspección a los contenidos. Por lo tanto, desde que se crea la primera ley de instrucción pública propiamente dicha en la historia de España, que es esta Ley Moyano de 1857, hasta la llegada de la República, la Iglesia tuvo, si no todo, sí casi todo, que decir en lo relativo a la educación. Durante la República perdió esa prerrogativa que había tenido y la recuperó después ya con el régimen de Franco, gracias al Concordato de 1953, que venía, así en líneas generales y en términos educativos, a devolver a la Iglesia todos esos privilegios que había tenido previamente. La transición y el acuerdo con la Santa Sede de 1979, que sustituyó al Concordato del 53, puso fin a aquello, el sistema educativo, sin vulnerar en ningún momento, como es lógico, el derecho a la educación religiosa. A partir de ese momento, pues ya sería independiente y enfocado más en la formación que en la educación. Y esto es importante reseñarlo porque formarse y educarse no es lo mismo. Que formarse y educarse no es lo mismo, creo que esto está al alcance de cualquiera. Habremos todos conocido a personas muy bien educadas, pero en cambio sin formación, incluso analfabetos, y viceversa, es decir, gente muy mal educada, pero que en cambio tiene 2 carreras universitarias y un doctorado. Por lo tanto, esto de que formación y educación, que se tienden a confundir, no son lo mismo, es algo que todos más o menos tenemos claro. Formarse es aprender, voy a poner un ejemplo, así lo entendemos todos. Formarse es aprender a hacer ecuaciones de segundo grado o aprender que el río Amazonas nace en los Andes. Eso es formarse, es aprender cosas de tipo técnico, conocimientos que los aprendemos más que nos los enseñan, porque el que no quiere aprender no aprende, y aunque le pongas a un premio Nobel a tratar de metérselo en la cabeza, pero bueno, que lo aprendemos en los colegios, aunque no necesariamente tiene que ser en los colegios, lo podemos aprender en casa o con un preceptor particular. Eso sería formarse. Al colegio vamos a formarnos. Luego está educarse. Educarse es, en esencia, aprender el modo de conducirnos por la vida. Lo dice la propia palabra educar. Educar viene del latín ducere, que significa eso mismo, conducir, de duce, ¿no? El Mussolini, o guiar, todo lo que tenga que ver con conducir, con esa raíz latina de duc, la palabra duque también viene de ahí, el conductor.
Todo eso es lo que consiste la buena educación. Cuando hablamos de alguien es muy bien educado, está muy bien educado, no hablamos de que sepa latín, griego y hacer, qué sé yo, integrales, no. Estamos diciendo que tiene muy buenas formas, que es un hombre de costumbres rectas, es una persona educada. La formación es otra cosa distinta. La formación puede impartirse en una escuela o con un profesor particular, como he dicho antes, o en tus propios padres. A fin de cuentas no es más que una transmisión de saberes. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, en eso hay profesores que saben despertar el interés del alumno, otros que directamente son un desastre, pero bueno, el hecho es que yo sé una cosa que tú no sabes y con voluntad por tu parte y algo de maestría por la mía, pues conseguiremos que al final lo que no sabes vas a saberlo. Si tus padres saben, pues también te pueden, aparte de educar, también te pueden formar. Saben mucho sobre algunos temas. Yo parte de mi formación la obtuve en casa. Mi padre es un gran lector y es una persona culta y además tenía muchos libros en casa, por lo tanto, pues parte de la formación la tuve ahí, otra parte fue en el colegio, obviamente, otra por mi cuenta. Y si tenía alguna duda, pues preguntaba. La educación es otra cosa completamente distinta. De ahí que me sorprenda que las confundamos tan a menudo. La educación implica transferencia de valores morales, no transferencia de saberes técnicos, por ponerlo entre comillas. Y eso, la educación, lo obtenemos básicamente en casa. Pero no solo en casa. Importa mucho también con quién nos juntemos en la infancia. Bueno, y con quién nos juntamos en la edad adulta, pero sobre todo en la infancia, que es cuando nos estamos formando como personas y somos más influenciables. Las amistades infantiles hacen mucho por la educación, muchísimo. Caray, por eso los padres insisten en que no te juntes con todos los golfos del barrio, porque de ahí no va a salir nada bueno. No vayas con fulanito que fuma, o con menganito que está todo el día en la calle. Porque la madre o el padre dicen, bueno, no le va a pasar más que malos valores morales a mi hijo si se junta mucho con él o con ella. Y esto, yo creo que de nuevo explicarlo, lo acabo de hacer, pero tampoco tiene mucho sentido porque son cosas que sabemos todos. Aquí, por lo tanto, habría que hacerse una pregunta. La pregunta fundamental en este caso. Y es, ¿qué diablos pinta el colegio en todo esto? En el tema de la educación, estoy hablando, en el de la formación pinta muchísimo. Para formar personas, el colegio es importante, la escuela es importante, sin hacer de menos, por supuesto, a los profesores particulares o a los propios padres que deciden formar a sus hijos. Pero las escuelas son importantes. Son lugares donde uno pues va a aprender, como decía antes, a hacer ecuaciones de segundo grado, aunque luego se le olvide cómo se hacen, como es mi caso. Eso sí, a mí no se me ha olvidado que el Amazonas nace en la cordillera de los Andes. Pues la verdad es que respecto a la educación, el colegio no pinta mucho, eso es lo cierto. Y no porque lo diga yo, así de manera priorística, no pinta nada porque lo digo yo. Me bajo a la realidad y lo veo. Y la realidad es que, por más que los curas de nuestra época, que hoy por hoy son los militantes de partidos y asociaciones de izquierda, se empeñen, pues la verdad es que los chicos se hacen mayores y siguen pensando y teniendo los valores morales básicamente que han aprendido en casa o de camino al colegio con los amigos, etc. No sé, creen, y a mí la verdad esto me produce un poco de ternura, creen que con una charla cada 2 meses o cada mes o incluso cada semana, en la que tratan de adoctrinar al niño, de un niño de 12 años, sobre este tema o aquel tema, pues van a conseguir que ya piense así. Y no, en una charla efectivamente pueden enseñarle a las capitales de los países de Europa, o pueden enseñarle a diferenciar sujeto, verbo y predicado, pero no a transmitir valores morales. No sirve absolutamente de nada y de nuevo hay que bajar a los hechos. La Iglesia tuvo el control absoluto durante siglo y pico, al menos desde que se lo tuvo también antes, pero desde que se instituyó el sistema de instrucción pública. Estoy hablando de España, pero este caso es extensible a otros muchos países. Y de ahí no salían más que ateos y agnósticos, o directamente cristianos templados, a quienes las prédicas de los clérigos fundamentalistas les entraban por un oído y les salían por el otro. Esta es la realidad. Y entonces no tiene una charla cada 2 meses, era diario. No sé, con la paliza que le dieron a mis padres en los años 50, en la época del nacionalcatolicismo, y esto era constante. Pues no sirvió de mucho, porque salieron hechos unos ateazos, así que
y como mis padres muchísimos. Por lo tanto, no sé, creo que realmente la educación la obtuvieron de otro lado, al menos en esos aspectos. Todo lo que trataron de meterles con el florido pensil, pues no les sirvió absolutamente de nada. Así que, vistos los precedentes, dudo muy mucho de la efectividad de estas charlas sobre identidad de género o sobre feminismo que con tanto ardor defienden desde el gobierno y desde las asociaciones que son profeministas o que tratan los temas de género. Pero el tema ahora mismo no es ese. El tema ahora mismo es si a los padres les asiste o no el derecho a impedir que sus hijos asistan a esas charlas. Yo creo que en rigor sí les asiste. Y os lo digo de verdad. De la misma manera que les asiste el derecho a decidir si sus hijos cursan o no la asignatura de religión. Y eso creo que el mismo derecho siguen teniendo. Podría arguirse que son dos cosas completamente diferentes que nada tienen que ver la una con la otra. Podría decirse, ¿no? Pues estás comparando el derecho a estudiar religión o ética con el de que te den una charla sobre LGTBI una vez cada 2 meses. Pero no es así. La clase de religión es esencialmente una clase de valores morales, de ética católica, al menos las clases de religión que se imparten en España. En las clases de religión no se suele impartir historia de la Iglesia o las conclusiones del Concilio de Trento, sino ética cristiana, pues como los 10 mandamientos o el valor de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Estas son las cosas que se tratan básicamente en las clases de religión. De modo que nos encontramos con algo muy parecido y de la misma manera debería ser tratado. Si yo no quiero que mi hijo estudie religión, también puedo decidir que mi hijo no vaya a este tipo de charlas, que son charlas de contenido moral y no formativo. Y para eso, pues yo creo que me basto y me sobro yo o eligiendo el lugar donde vivo, que eso también influye bastante en la educación de cualquier chico. No es lo mismo criarse en el campo que en la ciudad y dentro de la ciudad en un barrio o en otro. De hecho, tal y como está concebido el sistema educativo, cuyos contenidos los fija el Estado, no debería haber charlas de tipo moral alguno, nada, no deberían existir esas cosas, porque comprometen la independencia del sistema. Entiendo, eso sí, que muchos padres quieran que sus hijos las reciban, y me parece bien, eso es perfectamente respetable. Habría, por lo tanto, que cambiar el enfoque del sistema e ir a otro en el que los padres no eligen si su hijo recibe tal o cual asignatura o tal o cual charla, en el que su padre elige directamente el colegio en función de sus preferencias. Esto no compromete en ningún momento ni la universalidad del sistema ni su gratuidad, pero al menos garantiza la libertad de elección, premia al que mejor lo hace, es decir, que mejor forma, que es a fin de cuentas de lo que se trata todo esto, cuando uno manda a un niño al colegio, es para que se forme bien. Es porque el nivel es alto, porque, en fin, los chicos que salen de allí salen bien preparados y luego sacan buena nota en selectividad. Estas suelen ser las cosas que tienen en cuenta los padres a la hora de elegir un colegio. Así, de esta manera, habría colegios religiosos, habría colegios laicos, especializados en ciencias, en artes, en deportes. Habría colegios en castellano, en catalán, en gallego, qué sé yo. En fin, habría un poco para todo. Habría, eso sí, un plan de estudios básico que fuera común para todos y no se podría bajo ningún concepto impartir nada que fuese contra la ley vigente. Es decir, que no se podrían difundir ni odio ni nada por el estilo. La polémica quedaría zanjada en el acto. Pero, al igual que los curas de antaño se resistían a perder sus privilegios educativos, los de Ogaño tampoco parecen por la labor. Vamos con la contrarréplica. Pablo, desde Pamplona, nos recuerda la frase de Isabel Celaá, que tanto ha dado que hablar, esa de que los hijos no pertenecen a los padres. Te quería comentar o dar mi impresión sobre las palabras de Isabel Celaá, la ministra de Educación, en el último Consejo de Ministros, acerca de que los hijos no son propiedad de los padres. Pues sí, pues estoy de acuerdo, puede ser debatible, pero personalmente estoy de acuerdo, los hijos no son propiedad de los padres. Pero el problema es que lo que ella quiere realmente decir es que la responsabilidad de educar a los hijos no es de los padres, sino que es del Estado. Y en eso no puedo estar más completamente en desacuerdo con ella. Creo que ahora mismo estamos en una lucha abierta entre dos modelos, el liberal del individuo y de la familia,
y un modelo dictatorial, en el que todo pertenece al Estado. Ya no les basta con nuestra hacienda, sino que también quieren que nuestros hijos sean responsabilidad suya y les pertenezcan a ellos. Un abrazo a todos los oyentes. A ver, vamos a ver. Los hijos evidentemente no son de los padres en el sentido de que sean una propiedad suya, una propiedad mueble, como, no sé, una vaca o un perro. Evidentemente, en ese aspecto no lo son. Los padres son los responsables de su tutela durante la minoría de edad y por lo tanto de que se eduquen y de que se formen. Nada más. Si tu hijo hace una trastada, como bien sabes, pues tú te haces cargo de la trastada. Si hace, no sé, como si rompe la luna de un comercio, por ejemplo, pues te toca a ti apoquinar y pagar la luna del comercio. Si hace luego algo más gordo, pues ya pasan a un reformatorio porque son irresponsables penales. Pero bueno, el hecho es que lo que dice Celam, aunque no es del todo cierto, es decir, aunque la tutela corresponde a los padres, la formación y la educación de los niños sí que les toca a ellos, a fin de cuentas, ejercen la tutela. Curiosamente, esto lo daba el otro día en Navarra Confidencial, Cela llevó a sus hijos a un colegio religioso de Bilbao. Esto es lo que daba este periódico de Lejona, exactamente. Colegio religioso y concertado. En fin, lo de siempre. Consejos vendo que para mí no tengo. Bien, seguimos. Vamos ahora con Israel, que es Israel de Vigo. Bien, que a cuenta del programa de ayer con Luca Costantini, este que se nos quedó a la mitad, por desgracia, hablamos un momentito, lo que nos dio tiempo. En la segunda parte, la que no sale, sí que hablamos más del chale de Galapagar y de cómo pidieron que les custodiase la calle una pareja de la Guardia Civil para evitar scratches. Pues bien, Israel nos da las razones por las que el Ministerio del Interior les puso ese dispositivo de seguridad. Dos reflexiones sobre el tema de la residencia de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Sobre lo que pasó para que se pusiera seguridad, básicamente un dispositivo de la Guardia Civil permanentemente en la residencia, hasta donde yo sé, pues fue gente a hacerse fotos, una bandera de España y gamberradas similares. No hubo scratches, no hubo pintadas ni nada que se le parezca. La segunda reflexión, al hilo de la primera, es que todos estos actos que he mencionado eran actos pacíficos, según nos dicen los progres, y actos de libertad de expresión. El propio Iglesias decía que cuando se hacía un scratch a un político de otro partido, pues que aquello era jarabe democrático, o unas expresiones similares. Sin embargo, bueno, pues cuando se le aplicó simplemente, pues había indicios de que se le pudiera aplicar a él la misma medicina, pues bueno, allí apareció la Guardia Civil, cortó el acceso a la calle y bueno, pues un dispositivo que a lo mejor velaría por la seguridad de miles de personas se tuvo que poner a disposición de Pablo Iglesias, porque él simplemente era un líder parlamentario como tantos otros que había en ese momento y que no disfrutaban de esas medidas de seguridad. Jarabe democrático de los de abajo, es como lo llamaron, en un perro flautés excelso, seguramente acuñado por Errejón, que es el tío que mejor perro flautés habla de todo el mundo. La verdad es que desconozco la razón exacta por la que pusieron el dispositivo este de la Guardia Civil. Pero vamos, estos de Podemos le han agarrado un gusto increíble a los escoltas y a los choferes. Mira el follón que han tenido ahora con la chofer esta, la que despidieron y que, según confesó, pues la obligaban a mantener el coche calentito por la mañana. En fin, ya sabes aquello de que si quieres conocer a Paquito, dale un carguito. Bien, vamos ahora con Julián, que nos trae el tema este de María Dolores Delgado y la Fiscalía General del Estado. Quería hacerte una pregunta en relación a el último programa que hiciste esta semana sobre el polémico nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ¿no? Nombrada pues por Pedro Sánchez, ¿no? Que pasó al día siguiente de ministra de Justicia a fiscal, como hemos visto. Mi pregunta es, y un poco a reflexionar sobre las posibles relaciones que hay entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, porque se ve claramente que esta separación de poderes que establece la Constitución, pues vemos que la teoría sí, muy bien, pero no se lleva a cabo en la práctica. Esa es la realidad. Lo mismo pasa con el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo, que son nombrados el Ejecutivo meta y mano, también legislativo, así que poca división de poderes hay. Y lo que quería saber es un poco si ves que hay una posible politización del Poder Judicial o una judicialización del poder político, ¿no? Porque también está un poco PP vamos metiendo mano, ¿no? en la Junta Electoral Central, ¿no? En temas judiciales, ¿no?
sobre el tema de la inmunidad de Junqueras, de los diputados, de Puigdemont y de esta gente. Y bueno, un poco reflexionando sobre estos elementos que tenemos en el Estado de Derecho, ¿no? Básicamente la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, el político. Muchas gracias, eso es todo y enhorabuena por el programa. Pues sí, efectivamente, Julián, hay demasiadas conexiones entre los tres poderes. El Poder Judicial es nominalmente autónomo, pero la realidad es que luego su órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, está nombrado por las Cortes. Este órgano tiene 20 miembros y el presidente, que es el mismo que el del Tribunal Supremo, que es Lesmes ahora mismo, por lo tanto tiene 21 con el presidente. Bien, de los 20, 12 tienen que ser jueces y 8 tienen que ser abogados. La Constitución solo fijó el método de elección de los 8 abogados. Lo fijó mediante elección por las Cortes, por las cámaras. 4 los elegía el Congreso y 4 el Senado. Y dejó el modo de elección del resto, de los 12 restantes, a una ley orgánica que se promulgó años después, en el año 1985 exactamente. Y lo que se hizo fue utilizar el mismo procedimiento. 6 los pone el Congreso de los Diputados y 6 el Senado. Antes de eso, ¿cómo se elegían? En esos años que fueron del 78 hasta el 85, pues los jueces elegían a sus propios representantes en el Consejo General, lo cual es lo lógico y lo razonable si se quiere mantener la autonomía del órgano, cosa que evidentemente los políticos no están por la labor. Para elegir el presidente del Tribunal Supremo, a Lesmes, que también es el del Consejo General del Poder Judicial, a este lo eligen los propios miembros del tribunal, los propios miembros del Supremo. Claro, aquí habría que preguntarse quién los elige a ellos. Pues los elige el Consejo General del Poder Judicial. Luego la pescadilla vuelve a morderse la cola. Respecto al Tribunal Constitucional, bueno, este es un tribunal especial que se limita exclusivamente a interpretar la Constitución. Solo conoce casos relativos con la Constitución. Este tiene 12 magistrados, es el tribunal más político de todos, evidentemente, solo se dedica a la Constitución. 4 los elige el Senado, 4 el Congreso, 2 directamente el Gobierno y otros 2 el Consejo General del Poder Judicial. No son vitalicios los magistrados del Constitucional. Su mandato dura 9 años, creo, así que hasta el momento, hasta que no finaliza el mandato, fallezcan, pues no se les puede cambiar. Como ves, los tentáculos de la política alcanzan a todos los recovecos de la cúspide del sistema judicial. Así que más que desjudicializar la política, como piden algunos, lo que habría es que despolitizar la justicia. Bien, seguimos con Rodrigo, de Colombia, que tiene una pregunta sobre las revueltas estudiantiles en toda Hispanoamérica. Tengo un tema y es sobre las revueltas que han habido últimamente por parte sobre todo de los grupos estudiantiles a nivel Latinoamérica. Creo que todo ha empezado desde Chile y siempre vemos que la parte izquierda latinoamericana, digamos, cuando hay gobiernos de derecha simplemente no dejan gobernar. Y el tema de si lo que está sucediendo hoy en día en países como Colombia con las manifestaciones, como Chile, como la propia Argentina, donde movimientos de izquierda y sobre todo cuando hablo de las universidades es porque son los focos que ellos tienen o lo que yo me he podido dar cuenta durante los años, donde digamos se inculca este narcismo que tanto nos ha hecho daño. Mi pregunta sería, ¿qué opinión tú tienes y crees que esto se va a superar o simplemente es un círculo vicioso el cual va a seguir y va a seguir y va a seguir y los países latinoamericanos realmente por cultura nunca nos vamos a poder zafar de eso? Y cuando lo digo por cultura, lo digo desde la madre patria España, que como podemos ver siempre entran, yo creo que también a gobiernos de izquierda y los únicos que los salva de realmente no caer en una crisis real es la Unión Europea y la Haya, es Bruselas, disculpa. Pero yo creo que sin Bruselas también estarían pasando con el PSOE y con los diferentes movimientos de izquierda cualquier cantidad de problemas. Bueno, Rodrigo, nada nuevo. La presencia de los partidos de izquierda y las asociaciones de izquierda en la universidad es muy fuerte desde siempre. Pues no desde siempre, pero sí desde hace unas cuantas décadas. Es normal en todo el mundo, en todas las universidades del mundo. Esto no es cosa de España o de Chile o de Colombia. Sucede en todo el mundo. Caray, mira los campus de Estados Unidos, cómo están, o los de Francia. Los partidos, estos partidos de izquierda que manejan a las asociaciones,
a sus asociaciones y a sus extensiones universitarias, a veces consiguen incendiar la universidad. Pero no siempre, otras veces no lo consiguen. En Chile o en Colombia, pues les ha salido a pedir de boca a lo largo de los últimos meses. Pero para que una revuelta estudiantil prenda en el resto de la sociedad, tiene que haber un malestar previo, si no difícilmente prende. Es decir, lo que hace la universidad en todo caso es catalizar ese malestar. No lo sé, si mañana, qué sé yo, las asociaciones de extrema izquierda de la Universidad Complutense de Madrid salen a la calle pidiendo incendiar el metro, pues yo te aseguro que nadie o casi nadie le seguiría y ellos terminarían en comisaría. Esto es lo que nos sucedió en Santiago de Chile. Muy bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de las primarias en Estados Unidos. La carrera hacia la Casa Blanca habitualmente la ha ganado quien ha sabido recaudar mucho y empatizar con el votante medio, con un discurso grandilocuente y ambicioso, pero tratando los problemas más acuciantes y comunes con rigor y propuestas. Y si se estaba en la presidencia, aportando algún logro cierto e indiscutible. En esta ocasión, los demócratas llegan sin logros, sin empatía y sin entrar en los problemas ordinarios, aunque con la grandilocuencia y ambición de siempre. De momento han empezado a recaudar y a medir apoyos, pero aún queda mucho que andar y aún más que reformular antes de presentarle batalla a Donaldo, que se juega mucho, pero desde una posición de ventaja. Un cordial saludo de Pizarro. Hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, queridos amigos. Mañana, que será día 22, volveré por aquí y espero encontraros a vosotros al otro lado. Hasta mañana, amigos.